Bien. La anterior clase no la pudimos llevar adelante por un compromiso académico, pero para dar continuidad al temario, hemos concluido evento cerebrovascular y vamos a pasar a cefaleas. Muy bien. El término cefalea es un término que implica un tema largo. Cuando se habla de cefalea, se habla del motivo más frecuente de asistencia a las consultas de neurología. Existe una división entre primarias y secundarias, ¿sí? Las más frecuentes son las primarias. Y entre la migraña y la cefalea tensional representan la mayor cantidad. Solo 1 o 2% de estas cefaleas corresponden realmente a una enfermedad orgánica intracraneal que debe generar una preocupación por parte del médico. Entonces, el cerebro en sí no tiene receptores para dolor, no tiene corpúsculos receptores para dolor. El cerebro, en realidad, yo puedo hacer una cirugía con el paciente despierto, a pesar de yo estar retirando un tumor cerebral. Pero la dura madre, el periósteo, el hueso, el músculo, la fascia muscular y la piel sí tienen receptores de dolor. Entonces, en ese sentido, el cerebro no duele, pero el resto sí tiene receptores. Vamos a dar ingreso a otros que quieren entrar. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo se produce el dolor? Sí, entonces, ¿cómo duele la cabeza? ¿Cómo hay un dolor? ¿A través de qué? Existen mecanismos y generalmente estos mecanismos están relacionados con receptores que van directamente al nervio trigémino, ¿sí? El trigémino también tiene una inervación no solo facial, sino a nivel de dura madre. Eso es muy importante. Y la parte vascular tiene también receptores de dolor. O sea, el hecho de dilatar, distender o elongar un vaso, ya sea arterial dentro o fuera del cráneo, puede producir dolor, ¿sí? Por ejemplo, una arteritis de arteria temporal es algo superficial, puede producir un dolor, una cefalea incapacitante, que debe ser tratada, debe ser abordada de forma precisa. Otro ejemplo es la elongación de arterias intracraneales, ¿sí? Y esta elongación también puede producir dolor. Los vasos venosos también en forma intracraneal pueden producir dolor, compresión o inflamación de algún nervio craneal o nervios espinales que van hacia la primera parte de la columna cervical también pueden provocar un dolor suboccipital o un dolor occipital. Y obviamente la contractura del aparato cráneo cervical también puede producir dolor. Sin embargo, también puede producir neuralgias. Las neuralgias craneales a veces también se deben a una contractura prolongada por ejemplo, el nervio suboccipital mayor, que es muy reconocido como un motivo de consulta, que a veces creen incluso que es un meningismo, cuando en realidad, o una cefalea tensional, cuando en realidad se trata ya de una cefalea tensional que ha evolucionado hacia una neuralgia. Por ejemplo, la neuralgia de Arnold, ¿sí? Tiene un nombre propio. La irritación meningia obviamente va a causar también dolor, pero es un dolor diferente. Y se dice que las variaciones, ya sea el aumento de la presión intracraneal o la disminución de la presión intracraneal, también pueden identificarse o expresarse con dolor. Entonces, lo que dice la literatura es que todas las estructuras craneofaciales por encima del tentorio van a estar inervadas por el quinto, por el nervio trigémino, y las que están situadas debajo van a estar inervadas por los nervios faciales noveno y décimo y los 3 primeros nervios cervicales, ¿sí? Entonces, también yo puedo provocar dolor cuando
hay una intensidad suficiente a nivel de estas estructuras, ¿sí? Con estímulos físicos, compresión, dilatación, tracción, ¿sí? O incluso solamente mediadores de la sangre. El momento que la sangre ocurre en el espacio subaracnoideo, por ejemplo, y se divide la membrana del glóbulo rojo y libera algunos mediadores de inflamación, se puede también producir dolor. La sangre es un mecanismo irritativo para el dolor a nivel meninge. En las cefaleas primarias existe una alteración en la modulación central del dolor. ¿Qué significa esto? Que el cerebro pierde en cierta forma su capacidad de amortiguar esta hipersensibilidad y esta liberación de un estímulo a través de neurotransmisores hacia centros del dolor. Estos centros de dolor están identificados como áreas del hipotálamo y núcleos del tronco cerebral, el núcleo del Raffer y el locus cerule, ¿ya? Entonces, estos dependen de secreciones de neurotransmisores como, por ejemplo, serotonina, ¿sí? Entonces, la serotonina está muy relacionada con una conexión en estos centros y producción del dolor, cuando hablamos de primaria. En la migraña, por ejemplo, o en otro tipo de migrañas, que es la cefalea en racimos, la activación del sistema trigeminal-vascular es responsable de esta producción de dolor, porque ocurre a través de estos receptores serotoninérgicos, ¿sí? Hay otras moléculas que pueden intervenir, como el óxido nítrico, ¿sí? El péptido de la calcitonina, pero lo que más se ha descubierto en relación es la estimulación del trigémino a través de una dilatación vascular cerebral y que tiene que ver con los receptores de serotonina. Cuando yo divido cefaleas primarias y secundarias, si ustedes ven en la tabla de la izquierda, yo tengo 4 acápites importantes. Uno es la migraña, y ahí ustedes pueden ver sin aura, con aura, trastornos migrañosos que no están bien clasificados, ¿sí? También está la migraña de tipo retiniano o los síndromes periódicos de la infancia. En 2 están la cefalea tensional o por tensión muscular y nerviosa. Entonces, en el 3, la cefalea en racimos, que viene a interpretarse también como un tipo de migraña. Y otro tipo de cefaleas, como por ejemplo la idiopática punzante, la de compresión externa, la benigna por tos, ¿sí? Por ejercicio físico. Entonces, estas son cefaleas primarias donde no siempre existe un factor orgánico del sistema nervioso central. En cambio, en la secundaria, si ustedes ven desde la 5 a la 14, asociadas a trauma, ¿sí? Ya sea craneal o cervical, o sea, hay algo orgánico que está ocurriendo ahí. Trastornos vasculares craneales o cervicales, ¿sí? Cefalea asociada a una infección, ¿sí? Ya sea una ventriculitis, una meningitis o una cerebritis, o incluso una infección de los tejidos circulantes, como por ejemplo una infección subgaleal, un empiema subgaleal, ¿sí? Pueden provocar dolor. Entonces, esto ya es orgánico, tiene un contexto orgánico. Sin embargo, también se denomina secundaria las cefaleas asociadas a trastornos de tipo psiquiátrico, de tipo mental, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, como verán, las primarias son las que más ímpetu les vamos a poner porque son las más frecuentes, pero sí hay que tener siempre en cuenta descartar las secundarias y no dejar pasar un diagnóstico. El diagnóstico generalmente de las cefaleas está basado en la historia clínica, un examen de forma clara, un examen médico de forma clara y orientado hacia dónde quiero llevarlo el paciente, porque el dolor es muy subjetivo, no es algo objetivo. Yo puedo usar una tabla para medir el dolor, pero es muy subjetivo. El hecho de que un estímulo de dolor, como por ejemplo una picadura de una avispa, a una persona que está contento porque acaba de recibir, no sé, su primer sueldo, acaba de resolver su primer paciente, es diferente a la persona que está deprimida porque lo dejó el novio, porque este mes no tiene dinero para pagar la renta. Entonces, la misma picadura de esa avispa va a ser interpretada a nivel del sistema nervioso central de una forma diferente. Es mucho más probable que esta presencia de catecolaminas y serotonina sea diferente en estos dos grupos de personas, y el grupo que está más mentalmente estable y feliz y de un estado de ánimo mejor
no vaya a sentir tanto dolor o no le dé tanta importancia al dolor. En cambio, una persona que está con un estado de ánimo bajo tenga un dolor diferente. Entonces, la anamnesis clara y orientada es importante. Ver los antecedentes de estos pacientes, ¿sí? Antecedentes personales, familiares, si existe un antecedente de cefaleas crónicas en la familia, en familiares de primer y segundo grado, las características sociales de sus pacientes, porque esto es muy ambigua la historia clínica de la mayoría de los pacientes con cefalea. Entonces hay que ver cómo realmente interpretar lo que el paciente dice. El paciente puede tomar en cuenta, por ejemplo, una sensación desagradable y confundirla con dolor. ¿Sí? Depende de la característica social del paciente. Igual la característica laboral es importante. Un paciente que trabaja en una empresa y tiene acceso gratuito al seguro, y ese seguro, en caso de que se demostrase que realmente tiene dolor, le va a proporcionar un día libre, 2 días libres o 3 días libres por incapacidad médica, pues ese paciente también puede aprovecharse de la consulta médica. Entonces hay que tomar en cuenta las características laborales de los pacientes. También las características laborales en el sentido de que si trabajan en lugares que no son adecuados, por ejemplo, con escasa ventilación, un escaso control de temperatura, hay pacientes que trabajan en hornos, por ejemplo, entonces estos pacientes también hay que considerar las características laborales. Pero lo más importante en el diagnóstico es encontrar las señales de alarma o los signos rojos, signos de alarma que llaman los anglosajones, ¿no? Yo puedo estar pensando, por ejemplo, como signo de alarma, ¿qué me puede llevar a que esto pueda ser un tumor del sistema nervioso central? Un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, infeccioso sistémico, ¿sí? Una sinusitis, por ejemplo, puede producir un dolor, y si yo no encuentro el foco, esa sinusitis se puede convertir en una meningitis si yo no hago un tratamiento adecuado, porque el seno está muy cerca de la meninge, ¿sí? Algunas alteraciones metabólicas, hay pacientes con alteraciones del sistema de regulación de electrolitos o del sistema metabólico del azúcar, por ejemplo, pueden también desarrollar cefalea. Y algunos pacientes con patologías vasculares del sistema nervioso, ya conocidas de antes, o los pacientes también que toman medicación durante un largo periodo. Entonces, para encontrar estos signos de alarma o signos rojos, por ejemplo, si el dolor de cabeza es estrictamente unilateral, yo debo ponerle un poco más de atención y tal vez en ese sentido pedir un estudio avanzado de estos pacientes, como por ejemplo un estudio de imagen. Cambio en la frecuencia del dolor. Un paciente que está acostumbrado a tener un dolor y me dice a mí, doctor, yo conozco mi dolor de cabeza, convivo con él hace muchos años, pero estas últimas 2 semanas ha cambiado en que es mucho más frecuente, ¿sí? O que tiene características diferentes, ya no es opresivo, sino ya es de tipo lacerante, o que tenga síntomas asociados, viene el dolor y también viene visión borrosa, o viene el dolor y vienen náuseas, ganas de vomitar. Entonces son signos de alarma. La focalización neurológica siempre va a ser un signo de alarma, ya sea en TEC, en enfermedad cerebrovascular, en evento cerebrovascular o en una simple cefalea. Una cefalea que tiene un signo de focalización neurológica, como por ejemplo una pérdida de fuerza en la mano, debe llevar a pensar de que esto puede tener un origen vascular y de que hay que hacer un estudio complementario. Signos y síntomas cognitivos, de que el paciente haya empezado a desarrollar cefalea hace un mes y de un mes para acá haya empezado a perder la memoria, haya empezado a perder la coordinación, que son síntomas y signos cognitivos, o no solo la memoria, sino la parte de razonamiento. Cualquier cefalea asociada a una rigidez de nuca puede deberse a una infección, una inflamación de las meninges por infección o una hemorragia también de tipo subaracnoideo. Eso es muy importante tomar en cuenta. Alteraciones visuales, vamos a tomarlo en cuenta como focalización neurológica. Y obviamente las cefaleas de alta intensidad e inicio brusco. Estas cefaleas también se caracterizan por tener un alto riesgo de ser de origen vascular hemorrágico. Otros signos de alarma, por ejemplo, la cefalea que despierta al paciente, que interrumpe el sueño, la desencadenada por un esfuerzo, una maniobra de Valsalva. Cuando la cefalea está asociada a una fiebre que no tiene una explicación, no hay un foco generador del alza térmica. Las alteraciones visuales o en una cefalea de intensidad en pacientes mayores de 50 años. Los pacientes mayores de 50 años rara vez presentan cefalea. Eso debe llevar a hacer un estudio. Pacientes con HIV o virus de inmunodeficiencia humana también pueden asociarse a veces
una simple cefalea a un cuadro mucho peor que es la criptococosis cerebral. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Un paciente con un historial de neoplasia que no ha hecho un control adecuado y puede estar volviendo a tener los síntomas porque ha recidivado el problema tumoral neoplásico, o pacientes que están tomando protrombóticos, como por ejemplo anticonceptivos orales para tratar a veces incluso quistes o hacer un control de la natalidad. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves en un paciente con cefalea? ¿Qué frecuencia tiene la cefalea? O sea, ¿con cuánta frecuencia viene? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al mes? Yo debo tomar en cuenta eso. La intensidad, para la intensidad yo puedo usar ejemplos. Por ejemplo, si la paciente ha tenido un parto normal, yo le pregunto, bueno, si un parto normal es lo más doloroso que usted ha tenido y no sé, una picadura de hormiga es lo menos doloroso que ha tenido, en cuánto de ambos está su intensidad. O puedo usar una tabla del 1 al 10, por ejemplo, ¿sí? Con 10 lo máximo y 1 lo mínimo. ¿Cuánto dura la cefalea? Si la cefalea dura más de 1 hora, más de 5 minutos, más de 24 horas, va a tener una característica para poder seleccionarla, ya vamos a ver adelante. La localización también es importante, no es lo mismo una cefalea que un día es izquierda, al día siguiente es derecha, la semana que viene es occipital, pues, que la cefalea de tipo bifrontal, ¿sí? Entonces la localización es importante también. Y obviamente características del dolor, si es de tipo opresivo, si es de tipo pulsátil, si es de tipo punzante, si es de tipo relacionado, por ejemplo, como una electricidad. Pues todos estos detalles yo necesito verlos con el paciente en el examen inicial. El modo en el que se instauró, como les dije, no es lo mismo una cefalea que se instaura de forma progresiva a una cefalea que se instaura de manera súbita. Son dos cosas muy distintas. Entonces hay que tomar también en cuenta eso. Factores moduladores. Si el paciente tiene cefalea y al recostarse mejora o empeora. Al hacer ejercicio físico mejora o empeora. Al apagar la luz mejora. Al dejar de escuchar ruidos mejora o empeora. Son factores moduladores del dolor. La edad de inicio de la cefalea. Los pacientes con migraña pueden iniciar muy tempranamente. Entonces la edad de inicio se convierte en algo importante. Síntomas neurológicos asociados y obviamente los antecedentes familiares son muy importantes. Una vez que yo construí la historia clínica en base a preguntas, en base al diálogo con el paciente, con cefalea, porque es muy ambiguo, hay mucha ambigüedad en estos casos, yo paso a la exploración física y en esto debo ir desde la temperatura hasta la presión arterial, signos vitales, se convierten en algo importante. No es lo mismo un paciente con cefalea y estar normocárdico y normotenso y normotérmico a un paciente que está con la temperatura elevada, una frecuencia cardíaca aumentada y una tensión arterial aumentada. Yo puedo pensar en un proceso sistémico y no en un proceso neurológico. Ver si no hay signos meningios, ¿sí? Ver si no hay rigidez nucal. Obviamente el fondo de ojo es importante en pacientes en los cuales tienen cefalea y yo sospecho que hay signos de alarma y sospecho que hay un problema. Si no encuentro signos de alarma, bueno, puedo dejar pasar el fondo de ojo. La exploración de nervios craneales es obligatoria, está en el examen neurológico. La campimetría la puedo hacer por confrontación. Debo hacer obviamente la fuerza muscular, ver si hay simetría entre ambos lados del cuerpo, reflejos miotácticos, reflejos cutáneos si son necesarios, cutáneo plantar o abdominales. Y obviamente es de rutina si el paciente refiere un dolor bifrontal, unifrontal o frontotemporal, hacer la palpación correspondiente de las arterias temporales. Es muy importante porque el palpar puede provocar dolor. Cuando la historia es típica de una cefalea crónica primaria, tipo migraña o una cefalea tensional sin ninguna señal de alarma que cumple los criterios diagnósticos, yo no voy a enviar a ese paciente a una tomografía o a una resonancia, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Tampoco voy a hacer gastar al paciente en estudios analíticos de sangre, a no ser que yo esté sospechando una infección, esté sospechando una arteritis de arteria temporal, yo puedo pedir incluso una biopsia de arteria. Y algunas enfermedades metabólicas obviamente me van a orientar, por ejemplo, no solo metabólicas, sino también hormonales. Yo debo, si sospecho de un hipertiroidismo, debo pues pedir un estudio analítico de perfil hormonal.
Y obviamente algunas enfermedades hematológicas debo tener cuidado, porque si un paciente toma, digamos, un anticoagulante y no tiene un estudio de tiempo de población INR reciente, yo debo solicitarlo. O si el paciente tiene una enfermedad hematológica y no ha hecho un control correspondiente, yo también debo pedir ese laboratorio. En una de los cuadros principales cuando se habla de cefaleas primarias es la migraña, es como el principal y el más frecuente. Y si ustedes ven acá el gráfico es muy expresivo, ¿no? Tapándose el oído, cerrando los ojos, no quiero ver luz, quiero vomitar, no quiero escuchar sonidos, dura entre 4 y 72 horas, a veces tengo incluso alucinaciones visuales o pródromos visuales antes de que venga el dolor, ¿sí? Entonces, todo esto es importante en un cuadro de migraña, ¿sí? Porque es muy frecuente, el 10% de la población llega a sufrir de estos cuadros de jaqueca o migraña. Generalmente afecta más a las mujeres, como la mayoría de las cefaleas. Cuando uno ve un paciente masculino con cefalea, ¿podríamos ponerlo como un factor de riesgo? No, mentira. Comienza en la infancia y adolescencia generalmente, pero la prevalencia de estos casos, porque el niño es difícil que pueda expresar con respecto a estas sensaciones oculares, oftalmológicas, no es un buen ejemplo, digamos, para explicar bien, pero en adultos jóvenes y edad media yo puedo identificar bien a los pacientes. Se distinguen dos formas, la sin aura, que es la más frecuente, y la migraña con aura, que es la de menor frecuencia, ¿sí? Esta que denominaremos común se inicia súbitamente sin signos ni síntomas de advertencia, ¿ya? En cambio, cuando hablamos con aura, que es en la menor cantidad de los pacientes, la más frecuente de la parte de aura, de esta estimulación previa sensorial, es la parte visual. Y generalmente el paciente puede tener destellos, puede tener cambios de los colores, puede tener luces o puede tener halos de luz sobre las cosas, ¿sí? Que visualiza. Y para hacer el diagnóstico, yo puedo hacer como una tabla, igual que en la mayoría de los casos neurológicos, le doy números. Este es el problema con neuro. Entonces, yo puedo hacer el diagnóstico si yo veo a un paciente que cursa con 5 ataques o más ataques que duren entre 4 y 72 horas, que tenga dolor, ¿sí? De 2 o más características, localización unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, y que se agrava con la actividad física, ¿sí? O que tenga estos 5 o más ataques con duración de 4 a 72 horas de dolor asociado a náuseas o vómitos, ¿sí? Al menos uno de estos, sonofobia y fotofobia, ¿sí? Entonces, la historia clínica se convierte en la parte esencial para el diagnóstico de la migraña. No necesito hacer un diagnóstico de imágenes, pedir un examen médico imagenológico de alta complejidad. El examen clínico me puede aportar toda la información que necesito. Cuando es con aura, disminuye no a 5 o más, sino a 2 o más, suficiente, con al menos uno de los siguientes. Dolor con síntomas visuales reversibles, síntomas sensitivos reversibles, síntomas afásicos reversibles, y cada síntoma con una duración entre 5 y 60 minutos. ¿Sí? A veces los confunden con un ACV, por ejemplo, un ataque cerebrovascular. Por eso hay que examinar bien. Presencia de cefalea de característica migrañosa durante la hora o que le siga la hora en los próximos 60 minutos. Y esto me puede dar ya el diagnóstico de migraña con aura. En la fisiopatología, especialmente de la parte visual, tiene que ver con la relación de voltaje, ¿sí? Y su disminución de amperaje y voltaje en la corteza cerebral, que explica estos fenómenos de aparición de estímulos que son descritos como auras, ¿sí? Son ondas lentas que yo las puedo identificar incluso a veces en el electroencefalograma, ¿sí? Por eso es que estos pacientes pueden obedecer muy bien o ser tratados muy bien con anticonvulsivantes. También hay, aparte de las auras visuales, donde puede haber desde estos luces hasta alucinaciones, incluso pérdida temporal de la visión, yo puedo tener auras sensoriales, ¿sí? Con sensación de adormecimiento y de temblor, o auras motoras, donde existe una
hemiparesia o incluso puede llegar a una hemiplegia, ¿sí? Entonces es importante a veces ver que estos, como son fenómenos vasculares, no se olviden, hacer el diagnóstico diferencial con un evento cerebrovascular agudo. La migraña, en la etiopatogenia del dolor, como les hablé antes, se determina que es la hiperactividad de neuronas trigeminales, ¿sí? A través de un desencadenante, ¿sí? Que es generalmente la dilatación de vasos sanguíneos o esta cuestión del trigémino pegado a los vasos del sistema meningio, produciendo inflamación de las paredes, liberación de sustancia P y otros péptidos vasoactivos, como hemos visto, y esto produce el estímulo trigeminal para provocar el dolor, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá en la gráfica, yo tengo al lado derecho un vaso que produce vasodilatación, consecuente liberación de óxido nítrico, neuropéptidos, una activación sensorial a través del ganglio trigeminal y un efector a través de las neuronas serotoninérgicas, a través del cual se va a producir una vasoconstricción rápida, ¿sí? Una liberación de nuevo de estos neuropéptidos de óxido nítrico y una estimulación directa de las áreas y estructuras del sistema nervioso central que tienen que ver con producción de dolor. Entonces, en el tratamiento, yo no debo pensar solamente en analgésicos. Los analgésicos, los ergotamínicos y los triptanes son generalmente los que funcionan para abortar esa crisis, ¿sí? Entonces, yo tengo un tratamiento abortivo y tengo un tratamiento profiláctico. En el profiláctico, yo intento que este paciente, si va a tener otra crisis, no sea de la misma intensidad y no tenga la misma duración. Sea mucho menor la intensidad y la duración sea mucho menor del dolor. Pues puedo usar beta bloqueadores, antidepresivos, antiepilépticos, ¿sí? O anticonvulsivantes, bloqueadores del canal de calcio, y en duda la toxina botulínica si realmente puede producir un efecto beneficioso a largo o mediano plazo. Otros dos tipos de migraña también que pasan desapercibidos y a veces se quieren tratar de la misma forma son la retiniana, donde existe como una especie de ceguera unilateral que dura menos de una hora, y luego viene el dolor de cabeza, o los síndromes periódicos de la infancia, que son los niños que no refieren tanto dolor, sino refieren vómitos, un malestar abdominal y un vértigo paroxístico. Entonces, estos niños también pueden ser tratados de forma parecida a la migraña. La segunda en importancia por orden de frecuencia es la cefalea tensional, y generalmente es la forma más común de cefalea, una prevalencia de hasta 60-80% de los pacientes. Es más frecuente en mujeres, como todas las cefaleas, especialmente entre los 30 y 40 años. El diagnóstico yo lo puedo determinar igual en una tabla con 10 episodios de 30 minutos a 7 días de duración, no es como la migraña que dura menos de 72 horas, con al menos 2 o más de los siguientes: opresivo, bilateral, de intensidad leve a moderada, no intensa, y que no se agrava con la actividad física, no se acompaña de emesis ni náuseas, no se acompaña de alteración de la percepción de sonidos y la percepción visual, y generalmente la historia clínica también me va a permitir hacer el diagnóstico y la revisión médica también. Yo a veces en estos pacientes puedo identificar signos de tensión nerviosa como el estado de ánimo y la contractura muscular, por ejemplo, ¿sí? En la fisiopatología es muy similar, pero estructuras moduladoras ya a nivel de tronco cerebral, a través de la contracción muscular, ¿sí? Contribuye a una génesis de dolor por isquemia tisular. O sea, esa contracción muscular tan grande libera también algunas monoaminas que estimulan igual los receptores trigeminales y producen dolor. Pero este no está relacionado con vasodilatación, o sea, no es trigemino vascular, sino es más que todo por liberación de algunas sustancias durante la contracción muscular y la isquemia tisular, ¿sí? Entonces es muy importante a veces identificar en este tipo de cefaleas los gatillos musculares correspondientes, ¿sí? En el tratamiento no puedo depender de un paciente que está con cefalea tensional, no puede depender solamente de medicación, ¿sí? La medicación puede ayudar en un tiempo, son terapias agudas con antiinflamatorios no esteroideos, pero yo puedo también usar un tratamiento profiláctico, pero está relacionado con medidas conductuales, terapia de apoyo, ¿sí? Medidas laborales, por ejemplo, antidepresivos duales como la duloxetina, que tienen una buena
tolerancia, o la amitriptilina, que en algunos pacientes es bien tolerada en dosis baja, y puede usar también benzodiazepinas y relajantes musculares. Eso significa que si este paciente va a tener medidas conductuales de comer en hora, dormir los horarios suficientes, puede obtener un beneficio igual o mejor que el que obtiene también con medicamentos. ¿Chao, Julie? También hay una cefalea por uso y abuso de medicamentos. Mucho paciente viene a la consulta, especialmente ahora después de la cuarentena, que ha decidido aumentar la dosis de sus medicamentos y después de un tiempo se convierte esto en un problema para la persistencia del dolor de cabeza. Corresponde a una cefalea de tipo secundario, ya no es primaria, sino es secundaria. Tiene una gran prevalencia, ¿sí? 2 a 3% no parece mucho, pero es harto, está relacionado con el consumo excesivo de analgésicos. Y generalmente son los pacientes de nuestro médico, que por primera vez van a la farmacia y les dan, es mucho mi dolor, y les dan ergotamina, le dan migranol, migradol algeal, todo lo que contiene ergotamina, que son vasoconstrictores. Entonces, el problema de esto es que el sistema nervioso central pierde el control sobre la regulación de la contracción y la dilatación de estos vasos. El diagnóstico generalmente yo lo puedo hacer igual, de una forma bien estructurada, cefalea de más de 15 días cada mes durante 6 meses. Entonces yo puedo hacer esa clasificación con uno o más de estas características: bilateral, opresiva, intensidad leve o moderada, pero tiene que haber el consumo de ergotamínicos u opioides, como el tramadol, por ejemplo, 10 días al mes, por ejemplo, o analgésicos o triptanes más de 15 días al mes. Tiene que haber esta relación clara y generalmente aparece en relación al consumo y desaparece dentro de los 2 meses de suspenderlo. O sea que si yo suspendo, el paciente espera una semana, no va a obtener un resultado bueno. Hay que tener mucho apoyo con estos pacientes y ver si pueden dejar la medicación. Entonces, suspender bruscamente el fármaco puede corresponder al tratamiento, pero es muy difícil para un paciente que se ha acostumbrado a una droga o un medicamento. El uso de analgésicos de apoyo puede usar algo más sencillo, como por ejemplo el paracetamol o el naproxeno, ¿sí? Que están obligados el paciente a usarlo en menos frecuencia. Bien. La cefalea en racimos cada vez se ve con más frecuencia y se confunde mucho con la migraña. Y generalmente, como el gráfico lo indica, es muy súbita, muy rápida, dura muy poco, máximo 180 minutos, y puede ser de mucha frecuencia. Y se acompaña generalmente de secreción nasal y secreción ocular. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, el diagnóstico yo lo puedo hacer igual con esto, ¿no? Dolor severo, al menos 5 ataques, de forma unilateral, de forma orbitaria, de 15 a 180 minutos, pero con al menos una de estas características: inyección conjuntival, lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, sudoración facial, o sea, cambios sensoriales del sistema parasimpático, miosis, tosis palpebral o edema palpebral. También muchas veces confunden esto con parálisis facial o con un evento cerebrovascular, ¿sí? La frecuencia, pero es muy alta porque termina rápido, en 180 minutos, y luego de 2 horas fácilmente puede volverse a iniciar. El tratamiento, la fisiopatología está igual relacionada a una hiperactividad trigeminal-vascular, pero relacionada a el sistema simpático y parasimpático. Por eso se explican algunos de los hallazgos en estos casos, ¿no? En el caso de la crisis, no uso directamente un ergotamínico, puedo usar triptanes, pero estos pacientes son los que van muy bien, a veces los de migraña también, con oxigenoterapia, ¿sí? Un paciente con migraña aguda, con una crisis de migraña, yo puedo poner un antiemético, un corticoide y un AINE, como el ketorol, por ejemplo, por vía endovenosa, y luego dejar un profiláctico como un antidepresivo, ¿sí? O un beta bloqueador. En este caso yo uso directamente oxígeno y triptanes, y como profiláctico ya no uso eso, sino puedo usar un anticonvulsivante diferente, ¿sí? Como el ácido valproico, carbonato de litio, por ejemplo, que es un estabilizador de ánimo, o el verapamil, ¿sí? Son opciones diferentes a las que hemos visto de la migraña, pero su fisiopatología es muy similar, ¿sí? Vamos a casi terminar, vamos a terminar aquí la sesión y vamos a volver a reiniciar para terminar el tema, bueno, porque se me acaba a mí el tiempo. Ok, doctor.